buenas noches. Qué bien, estamos aquí en Nueva Imagen. ¡Qué bueno! Nueva imagen de su programa Familia Fuente de Vida. Estamos desde el mismo canal de Televida porque ahora tenemos una nueva imagen en la cual vamos a llevar su programa desde aquí, desde el mismo canal de Televida, obviamente también por Vida 105.3 FM, también nos pueden escuchar los que no tengan esa imagen de Televida. Pero estamos aquí para llevarles su programa y hoy con un tema hermosísimo. Pero antes que todo, vamos a empezar con Jack Veneno, Rafael Sánchez, que tenemos la palabra de Dios. Como siempre empezamos con la palabra de Dios, que es la que nos guía. Escuchemos. Lectura del libro de Proverbios. El arrogante busca sabiduría sin éxito, para el inteligente el saber es fácil. Aléjate del hombre necio, no obtendrás saber de sus labios. Sabiduría del prudente es comprender su conducta. La necedad de los tontos es un fraude. Los necios se burlan de sus culpas. El favor divino se encuentra entre los rectos. El corazón conoce su propia amargura y no comparte su alegría con extraños. La casa del malvado se arruinará, la tienda del honrado prosperará. Hay caminos que parecen rectos y al final son caminos de muerte. Aún entre risas duele el corazón y al final la alegría acaba en llanto. El extraviado se saciará de su conducta y el hombre de bien de sus obras. El simple se lo cree todo, el prudente mira por donde pisa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bien hemos escuchado este texto del libro de los Proverbios. Qué bueno, son consejos hermosos que nos dan estos libros sapienciales de la Biblia en los cuales nos invitan a vivir rectamente. Quiere decir a observar una nueva conducta, una buena conducta, porque el necio, ¿qué es lo que pasa? Dios lo rechaza, va a la deriva, pero el que lleva una conducta intachable, guiándose de la voz de Dios, de la palabra de Dios, siempre está bien, le irá bien e irá a un buen lugar porque Dios así lo quiere. Así que Rafa, ya usted ve cómo la palabra de Dios nos guía y nos invita a portarnos bien. Pero usted tiene el mismo nombre de Jack Veneno. Rafael, ¿cómo es la cosa? Me lo pusieron así. Se lo pusieron así porque yo escuchaba que Jack Veneno se llamaba Rafael Sánchez y el hijo también, que los dos luchaban. Sí. ¿Y usted lucha? ¿Usted? No, ya yo no lucho. No. Luchaba. Ok, pues mire, hay que luchar para tener buena conducta, como dice el libro de los Proverbios, y llevar una vida según la voluntad de Dios. Y de este modo, nosotros tenemos hoy un tema muy interesante y es el de la vida en la legislación dominicana, que tenemos un experto en el día de hoy, un abogado experto que nos va a explicar cómo se encuentra este tema de la vida en la Constitución, en la legislación dominicana, y de aquí vamos a compartir también con todos ustedes todas estas estratagemas que hay para la legalización de la cultura de la muerte, del aborto, inclusive de la eutanasia. Y miren, hoy día también quiere legalizarse hasta el infanticidio, que son todas cuestiones que van en contra de la vida. Nosotros somos pro vida. Dominicana, RD es pro vida. Y todas nuestras legislaciones son pro vida. Por eso tenemos que siempre amar, defender, respetar la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso el tema de hoy quiere enseñarnos que la legislación dominicana también es pro vida y respeta la vida. Vamos a escuchar todo esto en el tema
que nos va a presentar nuestro invitado de hoy, Nilo de la Rosa, y también vamos a hablar un poco con Luis Manuel Gómez Gatón. Así es que quédense por ahí que vamos a ir a una pausa, pero volvemos con este tema interesantísimo, la vida en la legislación dominicana. Estamos de regreso aquí en su programa Familia Fuente de Vida, que es un programa para toda la familia, su nombre lo indica, la familia. Pero, oigan el tema de hoy, la vida humana en la legislación dominicana. Y la familia es la fuente de la vida porque de ahí es que nace la vida. Estamos aquí con Nilo de la Rosa y Luis Manuel Gómez, abogado de profesión. Nilo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches a todos aquellos que nos ven. Y estamos aquí a sus órdenes para responder cualquier interrogante sobre este tema de la codificación penal y la vida en República Dominicana. Buenas noches, Luis Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido padre Mario. Feliz de estar acá en su programa y de conectar con las familias dominicanas para tratar este tema que precisamente corresponde a la familia. Qué bien. Quisiéramos empezar con Nilo, que es experto en las leyes y sobre todo las leyes dominicanas.
¿cómo se encuentra la vida expuesta en la legislación dominicana? Bueno, naturalmente que tenemos que tomar en cuenta sobre todo la legislación, o vamos a decir el texto constitucional de la República Dominicana, el cual a partir del año 2010, en su artículo 37, protege la vida claramente desde la concepción. La anterior constitución no era clara en ese sentido, pero sí la constitución del año 2010 prevé esta cláusula, vamos a decirlo así, que tiene que ver con la protección de la vida desde la concepción. Naturalmente, también hay otros temas en que se prohíbe la pena de muerte y la tortura en la República Dominicana. Podemos leer el texto aquí en el artículo 37, dice: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte natural. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. ¿Qué quiere decir, doctor? Que este artículo es muy claro y defiende la vida, pues, de manera clara, e inclusive los términos que utiliza es algo cerrado completamente. Bueno, es un texto muy claro que indudablemente, conjuntamente con otros textos de la Constitución que tienen que ver con la integridad física, que tienen que ver con el proyecto de vida de cada uno de nosotros, pero también con el medio ambiente sano, que son derivaciones de ese artículo 37 fundamental, y es el primer derecho fundamental dentro del catálogo de los derechos fundamentales que establece la Constitución de la República. Lo que quiere decir la Constitución es que estamos frente a un Estado pro vida, que se supone que es un Estado que debe de promover la vida, que debe de proteger la vida durante todo el proceso biológico de una persona, es decir, desde la concepción hasta la muerte, y el Código Penal y demás leyes penales, pero también otras leyes que no necesariamente son estrictamente penales, están acorde con ese texto fundamental que es la Constitución de la República, y debe ser así, porque es la ley de leyes en nuestro ordenamiento jurídico. Sí, porque por ejemplo, el artículo 42, que es familia de ese artículo 37. ¿Qué dice el artículo 32 sobre la integridad de la persona? Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y vivir sin violencia. Tendrá protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. Por eso quiere decir que este es otro artículo que va relacionado, porque la persona ha de protegerse, su integridad. Y mire que dice física, psíquica y moral. Así es, y bueno, en concordancia con eso, nosotros en nuestra actual legislación penal, que desde hace un tiempo, desde hace 25 años, estamos en un proceso de actualización que no ha podido salir por un tema muy específico, que es el tema del aborto, que en la legislación actual está penalizado en el 316 y 317 del Código Penal. Y tenemos todo un catálogo de crímenes y delitos que tienen como objeto de protección la vida de la persona, y se le llama así. Son crímenes y delitos contra la persona. Es decir, ahí entra lo que es el homicidio, entra el asesinato, el homicidio culposo, el infanticidio, el aborto. Es decir, hay una serie de crímenes y delitos que están establecidos desde el siglo XIX en nuestro país y siguen vigentes hasta el día de hoy. Y son necesarios establecerlos e incluso establecer penas mucho más fuertes, y no hemos podido hacerlo por algunos temas que ya ustedes saben y lo conocen, que se ha echado para atrás el código en 2 ocasiones. Sí, a mí me llama la atención, doctor, el
estas estratagemas de querer eh, legalizar o más bien de despenalizar el aborto y algunos términos, digamos, algunas cosas que van en relación con la vida y que supondría una violación de ese artículo 37. ¿Qué pasaría si en el nuevo Código Penal, por ejemplo, se despenaliza el aborto? ¿No sería ese nuevo código inconstitucional, ya que la Constitución pues establece la penalidad del aborto? Bueno, claramente estaríamos hablando de un texto que contradice de plano el artículo 37 de la Constitución de la República y sin mayores análisis eso se declararía inconstitucional en la República Dominicana. Sin embargo, tenemos que entender, y los abogados saben mucho de esos temas, tenemos que entender algo, los jueces de la República, tanto del Poder Judicial, es decir, de lo que dependen de la Suprema Corte, como los jueces del Tribunal Constitucional, a la larga son los defensores de la Constitución, tienen esa potestad de la defensa de la Constitución de la República, de garantizar la supremacía de la Constitución. Y hay quien dijo, un gran doctrinario austríaco, que la Constitución dice lo que los jueces dicen. Entonces es muy importante que nosotros tengamos ojo avisor en cuanto a los jueces que integran las altas cortes de República Dominicana, que en Estados Unidos es una práctica muy arraigada en su política nacional, de ponerle mucho cuidado a las personas que van a esos puestos. Y una de las cosas que de lo primero que se le pregunta es cuál es su posición con respecto a la defensa de la vida, a la defensa de la familia. Y veo que en República Dominicana, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne, eso es lo que menos se le pregunta. Y nosotros tenemos que tener ojos avisores, porque hay países, por ejemplo, como Colombia, países como México, entre otros, que la Constitución y las leyes dicen unas cosas defendiendo la vida conforme a como debería de ser, porque el ser humano concebido es un ser humano, de ahí no van a ser un perro, un gato, es un ser humano. Indudablemente. Que esté fuera que esté fuera del vientre de la madre es otro tema, ¿entiendes? Sí. Pero es un ser humano. Y esas legislaciones protegen la vida, pero las altas cortes constitucionales de esos países, mediante argumentos, muchos de ellos extremadamente inválidos desde el punto de vista de la filosofía jurídica, le dieron puertas abiertas o rienda suelta al aborto en esos países, comenzando por las famosas 3 causales, y a partir de ahí se toma una cabeza de playa y al cabo de 5 años, 10 años, pues comienza a liberalizarse más y más, hasta llegar a un punto como ha llegado a Nueva York, que van a llegar en un momento en el estado de Nueva York, que prácticamente a los 9 meses se va a poder abortar también. Entonces es una situación de que ya ha habido demasiada experiencia y nosotros sabemos a dónde que llegan esos argumentos, en el plano fáctico, en los hechos. Sí, yo me pregunto, miren, las 3 causales las quieren presentar como si no fueran abortos, porque el mismo presidente nuestro, él dice que él no es abortista, pero defiende las 3 causales. Y las 3 causales, ¿cómo podemos nosotros explicarlas diferentes al aborto? ¿Cómo podría explicarse? ¿Y cómo podría defenderse las 3 causales sin que se vean como abortos? Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer un recuento de cuántas veces el Código Penal ha sido aprobado por el Congreso con el aborto tipificado, es decir, penalizado, y ha sido devuelto por el Poder Ejecutivo en el uso de su derecho constitucional, ha sido vetado por el Poder Ejecutivo y devuelto al Congreso Nacional por el mismo tema. En el año 2007 el presidente Fernández lo vetó y lo devolvió al Congreso Nacional porque decía
que había que incluir las 3 causales. En el año 2017-2018, me parece que fue en el año 2018, el presidente Danilo Medina hizo lo mismo. 15. Ahora el presidente, bajo los mismos argumentos, un poco más desarrollados, pero los hizo. Y no se sabe todavía, porque no ha llegado a manos del presidente Abinader, cómo va a reaccionar con ese código que ya fue aprobado por el Senado de la República, con el texto como está actualmente, es decir, con el aborto penalizado. Sí. Y pasó a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados lo envió a una comisión. No sé por qué, porque harto hablado está este código, Sí. harto debatido está, y en su momento se aprobará en la Cámara de Diputados y se enviará al presidente de la República para su promulgación, y veremos entonces qué va a decir el presidente con respecto a ese tema. Yo le sugiero al presidente que tan pronto le llegue con el aborto penalizado, lo apruebe así, lo promulgue de esa forma, porque ha sido la voluntad del Congreso en 3 ocasiones. Exactamente. Y entendemos que es la voluntad del pueblo. El pueblo, dígase de la mayoría, porque sabemos que hay algunos grupos pequeños y personas con intereses particulares que les interesa que se apruebe con el aborto legalizado o más bien despenalizado. Ahora, hay otra situación, y es que donde quiera que está actualmente el aborto aprobado, ha empezado así, por 3 causales. Y ya usted decía, en algunos estados de Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, se puede abortar hasta los 9 meses. Lamentablemente, que un niño de 9 meses es igual que uno que está ya nacido. Pero no solo eso, en California hay un proyecto de ley de aprobar el infanticidio, que un niño hasta los 28 días de nacido, pues si le molesta mucho a la madre por algún motivo, puede aplicarle pena de muerte, matarlo. Entonces, ¿hasta dónde podría llegar en caso de aprobar esas 3 causales? Miren por dónde van algunos estados de algunos países. Por eso entendemos que tanto la Cámara de Diputados, que dicho sea de paso, fue la primera que aprobó el nuevo Código Penal con el aborto penalizado, y que ahora ya lo acaba de aprobar la Cámara de Senadores y lo tiene la Cámara de Diputados. Les pedimos a los diputados y luego al presidente que aprueben ese nuevo Código Penal como pasó en el Senado con el aborto penalizado, y que en ningún momento pues se considere la muerte, porque el ser humano y el dominicano quiere vivir. Fíjate, es una característica propia de nuestra región latinoamericana. El latinoamericano, y dígase el dominicano, quiere vivir hasta el último sorbito de vida. Usted ve, por ejemplo, en Europa, hoy día hay muchas personas que hasta firman testamentos que dicen que pueden desconectarlo si no está o si no están, tienen calidad de vida, pues pueden acabar con su vida, lo que sea. Por un dominicano y un latinoamericano quiere vivir hasta el final. Y así vemos también con el trabajo. El dominicano quiere trabajar hasta que tenga fuerza. Entonces, tenemos que ver la idiosincrasia del pueblo dominicano y del pueblo latinoamericano, que es pro vida y que apuesta por la vida. Entendemos que si se aprobara una ley en contra de la vida, estaríamos en contra de la gran mayoría del pueblo dominicano. Bueno, indudablemente que se trata, y es algo que realmente es patente, es decir, es algo totalmente verificable. Se trata de la imposición de una agenda
internacional, de una parte de la comunidad internacional que tiene una ideología específica, que tiene una agenda específica, que tiene unos motivos, algunos claros y otros ocultos en esta materia, y a mí me parece absurdo algunos argumentos que han utilizado esas organizaciones, sobre todo internacionales, y repetidas por organizaciones dominicanas pro aborto, que, por ejemplo, pretenden reducir la mortalidad infantil con el aborto. Entonces usted me está diciendo, bueno, vamos a reducir la mortalidad infantil matando antes de que nazca, entonces ahí se reduce el número. Se reduce el número. Oye, es un absurdo que incluso a veces parece hasta una tomadura de pelo. Sí. Porque creen que nosotros somos todavía indígenas, que creemos que el oro y el espejo valen lo mismo. Exactamente. Entonces, sí, aquí hay una agenda imperialista de un grupo de dominio global que realmente es algo que está claro, que no es algo oculto. Así es. Y bueno, ellos establecen 3 causales, que ¿cuáles son estas 3 causales? La primera es que se puede abortar hasta la 12ª semana, si es por incesto o violación. Eso es un absurdo, por la única y sencilla razón de que la víctima de una violación no se cura, es decir, no se redime, no se restaura en su dignidad ni en su salud abortando. Aparte de que eso viola un principio fundamental del derecho penal, que es el principio de la personalidad, de la responsabilidad. Es decir, en derecho penal usted no puede trasladar el castigo hacia otra persona. Exactamente. Entonces usted me está dejando tranquilo al violador y me está ejecutando, me está matando a una persona que ha sido concebida y no tiene ninguna culpa de la forma como fue concebida. Así es. Vamos a hablar de las otras causales cuando regresemos de esta pausa. Así es que quédense ahí, que volvemos con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida. ¿Cómo te fue la fiesta, mi amor? Muy bien, pero tengo que decirte algo. ¿Qué me tenés que decir, mi amor? Estoy embarazada. ¿Cómo así, mi amor? Sí. ¿Y la pastilla que te di? Yo me la tomé, pero no sé qué pasó. Oh, padre. Pero no te pongas así. No te pongas así. Sal. Pero... Yo te dije a ti que te tome la pastilla. Oye, vete, sal. Sal. Mira tu taco ahí. Déjale nacer, déjale nacer, déjale nacer, oh, déjale nacer, déjale nacer, déjale nacer, oh. No es casualidad que esté dentro de ti. Si ante Dios no existe la casualidad, no. El regalo más hermoso es la vida que nos da. No le niegues el derecho de vivir. Siente su corazón, no le has visto crecer y aún muy dentro conoce tu voz. Siente su palpitar, que se niega a creer que no le amas por igual. Déjale nacer, que pueda respirar y ver la luz del sol, tu rostro conocer.
Estamos de nuevo aquí con su programa Familia Fuente de Vida. Agradecemos a todos los radio oyentes de Vida 105.3 FM y también de Televida, su canal de la familia. Y estamos aquí en este tema tan importante, la vida humana en la legislación dominicana, con el experto, el doctor Nilo de la Rosa, que está explicándonos ahora mismo en las tres causales. Y ahora queremos que usted continúe, Nilo, el por qué no es previsible las tres causales con la legislación que tenemos, la legislación de que penaliza el aborto. Muy bien, bueno, se han propuesto estas tres causales que en la mayoría de los países en los cuales han seguido el mismo guión y lo han aprobado, bueno, pues el aborto ya va muy lejos en esos países. Ese primer argumento de excepción, vamos a decirlo así, de que ya no sería aborto, porque es un error conceptual, es el que es por causa de violación o incesto, que les iba diciendo que realmente ahí se viola una serie de principios fundamentales de derecho penal. Usted no puede castigar a una persona que no ha cometido un delito, y siempre se habla de matar, porque es un afán de matar. Y yo una vez le dije a una de estas personas, bueno, pero usted tiene un afán de matar por un tema de violación, ¿por qué no matamos al violador? Que nunca hablan del violador, el tema es el niño. Así es. ¿Entiendes? Entonces, algo que en todo caso también sería inconstitucional, porque la misma Constitución de la República dice en el mismo artículo de la vida que la pena de muerte no podrá ser instaurada en República Dominicana. Hubo un tiempo que sí estuvo en República Dominicana y eso fue un desastre. Por eso es que nunca se ha vuelto a poner la pena de muerte. La persona queda igual o queda con mayores traumas que con la misma violación. Es una forma muy fácil de las autoridades públicas y del Estado deshacerse del problema. Es decir, yo digo, bueno, la violaron, aborta, se acabó el problema. Es una cosa totalmente absurda que no resuelve en absoluto el problema, porque de lo contrario, lo que se ha demostrado es que profundiza la situación de la víctima y termina en alcoholismo, en droga, una serie de cosas que van destruyendo su vida lentamente. También está el argumento de la malformación, malformación entre comillas, porque realmente el ser humano no tiene, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, no tiene potestad de decidir quién es bien formado y quién es mal formado. Exacto. Hubo una época que yo sería un mal formado, porque yo soy la liga de un blanco, rubio, y una mulata. ¿Es así? No, los que tenemos este colorcito ahí que nadie sabe. El 70%, 80% del pueblo dominicano hubiese sido mal formado en otra época. Indudablemente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Eso me acuerda mucho a las leyes de Nuremberg, en la Alemania nazi, que establecieron una serie de parámetros para lo cual sería el ideal de la raza aria. Y ahí obviamente entraban todas aquellas personas que tenían algún tipo de discapacidad, no entraban en ese canon de la raza superior aria de los nazis, y esas personas tenían que ser desechadas. Es el mismo argumento. Muchas personas con discapacidad y que nacieron con discapacidad han sido grandes hombres y grandes mujeres de la humanidad, en las artes, en la música, en la ciencia, en las Fuerzas Armadas, en toda la historia de la humanidad. Ha habido personas con discapacidad, y toda esa población con discapacidad de República Dominicana, que está muy bien organizada, es la primera que debería de decir, están hablando de nosotros. Sí, Ustedes están diciendo que no tenemos derecho a la vida. Claro. Ustedes se están constituyendo en juez de la vida y cómo debe ser el ser humano. No hay, eso no existe en el derecho natural, no existe la potestad para el ser humano decidir eso. El llamado aborto eugenésico. Así es. Que como usted dice, ¿cuáles son los criterios que se utilizarían en caso de aprobarlo para decir que usted está mal formado? Y el texto aportado, el texto
que se había propuesto para eso no define cuáles son esos criterios. No lo Lo define. que dice es que un consejo de médicos, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese consejo de médicos tiene una serie de prejuicios también. Sí, Y si hay un racista ahí, ¿eh? Y si hay un misógino ahí. exacto. Entonces, no podemos incurrir. Es muy peligroso ese tipo de cosas. Y repito, es una copia de la ideología nazi en República Dominicana. Y esa gente no se da cuenta de eso. Sin duda. Y lo tercero es que cuando se presenta un peligro para la vida de la madre, ya la Sociedad de Pediatría de la República Dominicana se ha manifestado en contra de ese argumento también. Sí. Por la única y sencilla razón de que prácticamente la práctica totalidad de los problemas que pueda haber o que pudiera haber en un embarazo comienzan a partir del tercer mes. Entonces usted me está proponiendo 12 semanas. Sí. En lo que eso no va a aparecer en esas 12 semanas en su gran mayoría. Y ya la Sociedad de Pediatría de los Estados Unidos y de Ginecología también ha dicho que ese argumento es un argumento falso, porque en un país donde exista un sistema de salud mínimamente armado, mínimamente funcional, eso no es un argumento en el siglo XXI. Eso pudiera ser un argumento en el siglo XV o en el siglo X, Así es. pero no en el siglo XXI. Entonces son personas que tienen una serie de argumentos que se caen uno por uno y que no tienen ni sustento jurídico, ni tampoco tienen sustento filosófico, ni mucho menos sustento científico. Así Esa es la razón por la cual estas personas, estos proabortos, ellos lo primero que hacen es para rebatir el argumento en contra, es decir, no me utilice la Biblia para esto. Pues yo no he hablado de Biblia. Hemos hablado de Biblia aquí. En Aquí ningún nunca momento. hemos hablado de Biblia En ningún momento. y no hemos hablado de religión. Entonces, su táctica primaria, su arma de guerra primaria es, eso es un argumento religioso. Pero aquí no se ha mencionado ni a Yahvé, ni a Jesús, ni a Alá, Ni a Jehová. ni a la Virgen María, ni a Jehová, a nadie. No. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la forma en cómo se debate con esas personas con respecto a este tema. Pues ya ustedes han escuchado, las tres causales no tienen razón de ser en la legislación dominicana porque contradicen la legislación dominicana. No solamente en el artículo 37, No hay solamente, una un serie de paquete artículos. bastante amplio de artículos que los viola o los Bastante. violaría también. Así es. Vamos a escuchar a Luis Manuel, que usted puede decir después de estos argumentos tan bien claros y bien dados de Nilo de la Rosa, experto en las leyes dominicanas. ¿Qué usted puede decir acerca de este tema que estamos tratando? Yo le he escuchado a usted, padre, he escuchado al doctor Nilo de la Rosa, y lo que estoy haciendo es formulándome preguntas para yo mismo respondérmelas. Por ejemplo, se me ocurre, desde un ámbito no del derecho, pensar qué es el derecho, y creo que es realmente la antítesis a la ley del más fuerte. ¿Y por qué se hace? Para defender a los débiles, porque si no estaríamos volviendo a una era malthusiana, darwinista, en donde todo el mundo se estaría acabando. Pero también se me ocurre pensar, ¿cuánto vale un embrión? Pensarlo así simplemente. Yo estuve buscando en estos días y encuentro que un embrión de vaca cuesta $500. Y entonces el embrión humano, ¿cuánto cuesta? Pero entonces resulta que un embrión de ganado se implanta de una vaca donante a otra que es la receptora. Pero entonces ella solamente es la receptora, pero tiene derecho, el producto tiene derecho. Y así pasa. Luego el niño cuando nace pasa un tiempo donde no tiene todavía posibilidades de sobrevivir por sí solo, sino que también pues necesita que la madre le lacte, tener cuidados apropiados, y si no los recibe, entonces hay derecho también de eliminarlo, porque es una persona que todavía no se vale a sí mismo, o cuando estaba en el vientre era simplemente un receptor que la tenía y que no era parte de ella. No es parte de ella, pero el derecho obliga a que hay que defender al que es más débil, desde mi punto de vista.
precisamente. Y decía el doctor hace un momento de cómo esto contradice todos los argumentos. A nivel filosófico, por ejemplo, Kant, Immanuel Kant, filósofo alemán moderno, decía que ante cualquier acción trata a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre y al mismo tiempo como un fin y nunca solo como un medio. Y decir todo ser humano. Entonces, alguien que acaba de ser concebido es un ser humano que hay que tratarlo como un fin y no como un medio. Los mismos argumentos que se dan para las tres causales contradicen este principio filosófico, el imperativo categórico kantiano, porque si tú me dices vamos a matar al niño para que la madre no sufra, entonces está siendo un medio. Él está siendo un medio para supuestamente evitar que la madre no sufra, que no es verdad. No, por eso el argumento de aborto terapéutico no es real, porque terapia es el arte de sanar. Y si en el aborto estamos matando a alguien, no es ninguna terapia. Además que con matar un niño dentro de la madre no se sana. ¿Podría tú decirme que evitar que el tratamiento funcione de ya un problema que tiene la madre, que no se lo ha creado el niño, lo tiene la madre, podría evitar que el tratamiento funcione más rápidamente o lo que sea? Pero es un argumento erróneo y por eso no existe en sí el aborto terapéutico, porque no es ninguna terapia. Bueno, queremos irnos ahora a la interacción con ustedes que nos están siguiendo a través de Televida y a través de Vida 105.3 FM. Ustedes pueden llamarnos, tenemos un nuevo teléfono que es el 809-685-4100. Repito, ahí lo tienen en su pantalla, 809-685-4100. Pueden preguntar al doctor Nilo, a un servidor, a Luis Manuel, cualquier pregunta que tengan sobre la legislación dominicana, sobre la vida, o cualquier comentario que quieran hacer, estamos para ustedes. 809-685-4100. Pues ya ustedes han visto cómo no es posible argumentar a favor del aborto, pero también están otras leyes que podrían entrar, que responden a esa cultura de la muerte, como lo llamaba San Juan Pablo II, y que en otros países están legalizados. Por ejemplo, la eutanasia. La eutanasia, que es matar a una persona porque ya no la encuentran útil, ya sea ya muy avanzado en edad, viejito, o también algún enfermo que pueden entenderse como terminal, pero no ha terminado. Entonces, ¿por qué matarlo? Y de ahí, ya decía, del infanticidio que podría venir, entre otras leyes que contradicen ese primer derecho del ser humano, que es la vida. Así es, padre. Y bueno, y es lo que le digo, todo esto responde, por decirlo de una manera un poquito más coloquial, a un combo. Es un combo legal que viene, es un kit, es un paquete, y la realidad es que nosotros tenemos que estar preparados, porque nosotros no tenemos financiamiento más que el amor por la vida y el amor por la verdad. Pero esta persona tiene un financiamiento en dólares, y mucho. Y mucho. Entonces, nosotros tenemos que estar muy bien preparados y ojos avisores con respecto a este tema. Y uno de los argumentos que utilizan es ese del aborto terapéutico, que la Asociación Médica de los Estados Unidos dice que es un argumento falso. Falso. Como usted bien dice, no puede haber aborto terapéutico porque en principio es una contradicción intrínseca. Terapia es sanar, no se puede sanar Así matando. Tenemos una llamadita, buenas noches. Buenas noches. Díganos su nombre y desde dónde nos llama.
de aquí de Villa Carmen. Cuéntenos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Yo no estoy absolutamente que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Entonces son doble crimen. Así En el es. aborto, en la violación, nadie tiene que quitarle la vida a nadie. Somos hijos de papá Dios, Amén. creo yo. Así es, Entonces, excelente. papá Dios es el único dueño de la vida de nosotros. Así es, excelente. Gracias por su comentario. Es así como usted dice. Nadie ha pedido ni siquiera venir a la vida. Por tal motivo, no puede quitarle, ni uno mismo debe quitarse la vida y mucho menos otro quitarle la vida a uno, porque la vida lo da Dios. Ese es un argumento religioso que viene de las mismas Sagradas Escrituras y que por lógica también, porque es el ser superior que te da la vida. Nosotros le llamamos Dios y por tal motivo nosotros no tenemos la facultad de quitar la vida a nadie. Qué bien, ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro nuevo teléfono 809-685-4100. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Muy buenas esta noche, muchas bendiciones. Soy Pedro Correa. Amén. ¿Desde dónde nos llama? Desde el sector de La Venta en Herrera. La Venta, cuéntenos, Correa. Bueno, primero saludar ese panel importante, al padre, al doctor, a mi amigo Luis Manuel. Y entonces, pues decir, yo viví una experiencia, por ejemplo, mi primer hijo fue un chico que nació Down, síndrome de Down. Okay. Y entonces en el proceso de crecimiento pues tuvo algunas dificultades y se profundizó una discapacidad, ¿verdad? Ajá. Y quiero decir como testimonio que la vida de mi hijo, que el Señor me le permitió vivir 36 años, revolucionó mi vida y la de toda mi familia, porque a través de esta condición que tenía mi hijo, pues ahí nos involucramos en la escuela de rehabilitación, formamos una asociación de padres y amigos de las escuelas, formamos una federación y el crecimiento y todas estas actividades deportivas que realizan estos niños, le empezamos nosotros por allá por los años 90 en el centro de rehabilitación. Si a mí me hubiesen dicho, de que había que interrumpir ese embarazo de mi esposa en ese momento, me hubiesen castrado la oportunidad de servir como servimos a favor de la vida de los que no se pueden defender. Así es, excelente. Gracias, querido Correa, por ese argumento. Ya lo ven. Y tantas personas que tenemos que con síndrome de Down o con cualquier discapacidad que hacen la vida feliz a otros y que son útiles a la sociedad, que perfectos no tenemos ninguno. Levante la mano los que son perfectos. No existe eso. Entonces, por eso no hay por qué quitarle la vida a nadie. Por eso tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Gracias, Miguel Ten, padre, saludándolo, mucho cariño. Miguel Ten, ese es el elenco de este programa. Cuéntenos, Miguel. Primero, darle gracias a Dios, felicitar a estos dos profesionales que están defendiendo conjuntamente con usted la vida. Amén. Qué bien. Y de verdad que tenemos los hombres que seguir luchando, y me uno en esta campaña de seguir defendiendo la vida a través de ustedes, a través de los programas de nuestra Iglesia Católica y los demás también. Así que muchas felicidades. Excelente programa, padre. Gracias, querido. Gracias. Gracias por comunicarse con nosotros. De paso, quiero decirles que este sábado teníamos una concentración frente al Congreso que será pospuesta hasta nuevo aviso porque tenemos una cumbre de presidentes, entre otros inconvenientes, porque hay algunas calles que
que van a estar cerradas y no se va a poder tener acceso. Entre otras cositas, también amenaza de algunos disturbios que va a haber en esos días y por eso vamos a posponerla. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Mi nombre es... Sí, ¿desde dónde nos llama? Díganos. de Guaricano. De los guarícanos, cuéntenos. Mi nombre es María, el cantor le sabe la vida a un señor de 86 años. Ajá. Que lo aguantaron bien, lo cortaron y yo me lo traje a mi casa y luché y se lo llevaron, uno de ellos se lo llevó con él. Qué bien. Y lo estaba cuidando. Qué bien. Y yo nunca he estado de acuerdo con la eutanasia ni el aborto, porque son vidas y la vida la trae el Señor. Gracias, Porque querida. Yo fui ni mucho tiempo, pero estoy bien. Yo voy a cumplir 80 años y me siento bien. Una servidora del Señor. Excelente. Excelente. Muchas gracias por este comentario. Pues mira cómo la gente defiende su vida y defiende la vida de los demás. Por eso no podemos admitir nada que suponga un sesgo de la vida humana. Ni el aborto, ni la eutanasia, ni infanticidio, ni tampoco la violencia que muchas veces en nuestro país tenemos. Tenemos que detectar todo eso. Bueno, lamentablemente este programa ya ha llegado a su final porque el tiempo se nos ha terminado. Tenemos aquí gente que nos están haciendo más seña que un tráfico. Gracias a ustedes por estar con nosotros en esta noche. Gracias a nuestro querido Nilo y a Luis Manuel y a todos los que nos han llamado, que han seguido este programa con esta nueva imagen desde Televida. Qué bueno, gracias. Gracias. Y ya ustedes saben, el próximo jueves volvemos por aquí, por su canal, a la misma hora. Buenas noches, el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches.